Bien, amadas hermanas, gracias al Señor. Amén. Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios que nos enseña. Aún en el sueño nos instruye. Aún. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y cada una de las hermanas que van a ingresar. Hermanas queridas, ahora sí. Dios las bendiga muchísimo. Adrianita, Dios te bendiga muchísimo y puedas compartirnos ya todo lo que tienes para nosotros en esta tarde. Le damos la bienvenida con un caluroso aplauso. ¿Qué les parece? Aplauda ahí donde está, apláudale a nuestra hermana porque realmente es un honor, una honra para nosotros que ella disponga este tiempo para compartir algo tan importante con todas nosotras. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Adri. Bendiciones. Hola, buenos días, tardes, perdón. Buenos días en España, será buenas noches, no sé. Buenas noches ya en España. En España, sí. Bueno, básicamente pues contarles que ha sido un gran desafío hablar de este tema porque igual son varias las naciones que están aquí representadas. También por lo delicado del tema, ¿no? Porque yo pienso que la familia debe constituirse en el refugio de cada persona, porque en el mundo en sí es bastante difícil, ¿cierto? Entonces, que una persona viva violencia dentro del contexto del hogar, pues quiebra los lazos más profundos que hay dentro del corazón y más cuando uno lo que espera de la familia es encontrar amor, ¿cierto? Un trato cuidadoso, un trato delicado, de parte del esposo a los hijos, de la madre a los hijos y de los hijos a la mamá. Y yo les cuento que de los hijos a la mamá porque, o sea, a mí me impactó mucho una noticia de hace unos 4 días atrás en Las Condes, Santiago, donde un hijo de 40 años abusó sexualmente de su mamá de 80 años y fue capturado, o sea, visto en flagrancia. Ya vi la noticia en estos días de que el tribunal lo detuvo y mantuvo la detención preventiva hasta que se dé el juicio. Entonces, algo que a mí me apasiona es, más que el derecho, es el Señor. El Señor en su palabra, yo lo reconozco como un juez justo. A veces nos dice muchas veces que tenemos que soportar la injusticia, pero yo lo que veo en las Escrituras, cuando específicamente Jeremías hablaba al pueblo de Israel, era que ese Dios justo iba a traer corrección y castigo a un pueblo que en ese minuto estaba vulnerando los derechos de los más sensibles de la sociedad o más vulnerables, que eran las viudas o los huérfanos, los extranjeros y los trabajadores. Y ustedes pueden ver el contexto de Jeremías, y es un profeta que dice va a venir castigo porque los tribunales no están haciendo justicia, ¿sí? Entonces, efectivamente, después vino todo el cautiverio, ¿cierto?, de la nación de Israel por no haber escuchado la voz de Dios y haber corregido sus caminos. Entonces, nosotros podemos estar plenamente confiados de que Dios es un juez justo y que todas las leyes que están en pro de la defensa de mujeres, de la familia, de los niños, como lo dije anteriormente en una charla, hacen parte de la voluntad de Dios también. Entonces, en realidad el tema de la violencia femenina es un tema muy antiguo. Y si ustedes van a ver, existen los derechos humanos o la Declaración de Derechos Humanos desde 1945, cuando terminó la Guerra Mundial. Pero allí, digamos, no se manifestó nada en favor de las mujeres. Pero, digamos, en los años 70, con la revolución femenina y con todo el movimiento femenino, empezó a hacerse visible este dilema que la mujer hasta el día de hoy tiene, que es acerca de su maltrato, del maltrato que hay dentro del contexto del hogar. Entonces, viendo que en la cuarentena yo trabajo en temas sociales, en las mesas de trabajo con otras organizaciones sociales, se veía que había un aumento bastante grande de la violencia intrafamiliar y era una preocupación porque ahorita todo está dentro del contexto de la familia, ¿cierto? Nadie puede salir de casa o si sales, pues es bastante restringido el teletrabajo, todo se está haciendo dentro de la casa. Cosas muy mínimas se hacen fuera del hogar.
Entonces, todo este tema generó que la cuarentena fuese como un foco de violencia, de aumento de la violencia en el hogar. Por eso el título, Viviendo o muriendo entre cuatro paredes. Ya, cuarentena, viviendo o muriendo entre cuatro paredes. La familia en tiempos de pandemia estaba el título, pero nosotros lo desarrollamos como la violencia intrafamiliar, un signo de riesgo vital. Hay varios tipos de violencia. ¿Y por qué es un riesgo vital la violencia intrafamiliar? Porque te está matando lentamente. ¿No? Te mata el alma, la confianza, te mata el espíritu, ¿sí? Las ganas de vivir. Y físicamente también se deteriora la mujer o el niño. Son varios los aspectos que se pueden tocar. Pero en este momento vamos específicamente a tocar el tema de la pandemia. O sea, en este contexto de pandemia, ¿qué ha pasado? Entonces, en estos tiempos de cuarentena, en Chile, Colombia y en muchos países, ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar. Dice, el encierro, el estrés y otros factores que ya están viviéndose al interior de la familia han agudizado la respuesta violenta entre sus miembros. En el caso de Chile, en el mes de marzo de 2020 disminuyeron las denuncias por violencia intrafamiliar. No obstante, los llamados de apoyo o auxilio, ¿cierto?, han aumentado. Dice, el aumento de los casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena, específicamente contra la mujer, ha sido observado en países que se adelantaron al aislamiento, como por ejemplo España, Italia, pero también fue advertido para Chile por los organismos internacionales. ¿Qué nos dicen los datos disponibles? Bueno, aquí hay varios datos, pero yo les quiero mostrar este, que es un gráfico, en donde dice cuáles fueron las denuncias. Eso lo estoy hablando desde el contexto de Chile. Después hablaremos desde el contexto de Argentina, algunos datos también que tomé. Y dice, bueno, las denuncias en marzo de 2020 disminuyeron en Carabineros en un 14% y en la Fiscalía en un 20%. Yo les voy a decir inicialmente que quienes reciben las denuncias por violencia intrafamiliar, maltrato de la mujer o miembros de la familia como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores son tanto Carabineros en Chile como la Fiscalía, ¿no? Ellos reciben las denuncias. Estas personas o estos entes o estas instituciones que reciben estas denuncias dicen o expresan que ha disminuido las denuncias, pero básicamente comparando este estudio con los llamados de apoyo y orientación, nos están diciendo que en realidad no es que haya disminuido la violencia, sino que hoy en día la mujer teme en realidad, digamos, hacer ese tipo de denuncia porque está conviviendo con su agresor. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Porque los llamados de apoyo y orientación respecto al tema han aumentado. Entonces, el 70% de llamadas son más en este año o en marzo, a marzo del año pasado, en donde en el Servicio Nacional de la Mujer, Equidad y Género, que es el servicio en Chile que está encargado de todo el tema del maltrato de la mujer, y ellos son un organismo que está orientado a la prevención del maltrato y también cuando ya la mujer está dentro de ese contexto, ayudarla en lo psicológico, en lo social y en lo jurídico. Entonces ellos tienen teléfonos especializados o personas que reciben, digamos, los casos para poderlos orientar en esos tres ámbitos, en lo jurídico, en lo social y en lo psicológico. Y Carabineros también tiene como un fonoayuda, en donde dice que este fonoayuda o fonoorientación ha recibido el 20% más que en esta misma fecha de marzo al año pasado. Asimismo, el Ministerio Público, que digamos es la entidad que tiene que ver con la Fiscalía, expresa que han habido 14 femicidios más en Chile en marzo de 2020 que en marzo de 2019. También expresa este documento que el femicidio es la forma más violenta o la más extrema de violencia contra la mujer. Implica, para quienes no saben, el femicidio es un homicidio cuando se mata a una mujer por alguien que es cercano a su familia. Puede ser su cónyuge, su conviviente, hijo, suegro, ¿cierto? Alguna persona que se acerca a ella. Ahora, Argentina. Esto es un dato que incluso me dio Betty de Argentina, en donde decía que Argentina, el femicidio, ¿cuáles son los porcentajes de femicidio, no? El 36% es dentro de la vivienda de la víctima. Imagínense, ¿sí lo están viendo? ¿Alguien que me lo lea? Betty, si me lo puede leer. Sí,
Estás con la diapositiva, tendrías que ponerla para presentarla, cosa de verla en grande, Ya. la anterior. Espérate un minuto porque es que no sé Sí. cómo. Hay varias, tengo varias acá. Ya, listo, ahora sí. Sí, pero estamos en investigaciones Bolivia. Ya. Ahí está. El 36% se producen dentro de la vivienda de la víctima, 6% en la vivienda de un familiar, el 32% en una vivienda compartida, el 4% en una vivienda del femicida, el 12% en la vía pública y el 4% en descampado. Entonces, como vemos, el femicidio es la muerte, ¿no?, de la mujer. Y dice que la mayoría de estas muertes se dan dentro de la vivienda de la víctima o en una vivienda que es compartida con su agresor. O sea que vemos que es dentro del contexto del hogar o de la casa donde se dan estos hechos, que son muy graves. ¿Mm? Por eso es que las autoridades siempre están, digamos, diciendo si la mujer tiene algún tipo de maltrato, no espere a que eso escale, porque es un conflicto que va en escalada, ¿no? Sino que busque ayuda. Si un vecino sabe, o si usted sabe de una amiga, también tiene que ayudarla de alguna forma, y para eso estamos haciendo esta conferencia, ¿ya? Ahora, las noticias en Colombia, ¿qué dicen? En el periódico El Tiempo apareció esta noticia. Dice, durante el simulacro de aislamiento del fin de semana pasado, la línea telefónica 155 recibió 2.300 llamadas y 219 correspondían a casos de violencia intrafamiliar. Las ciudades desde donde se originaron las llamadas fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Soacha, Bucaramanga, Girardot, Manizales y Popayán. Frente a este indicador de posible aumento de riesgo de violencia intrafamiliar, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció el fortalecimiento de canales de atención como las líneas de gratuitas 155, que ofrece orientación psicosocial y jurídica a las víctimas y está disponible las 24 horas para todo el territorio colombiano. Y esto salió en las noticias en el periódico El Tiempo. Ahora, esta no es una noticia. Ahí les dejé para quienes quieran profundizar el estudio de la ONU, ¿cierto? La ONU es un organismo mundial que tiene diferentes, digamos, formas de abarcar ciertos problemas. Entonces hay ONU Mujeres, por ejemplo. Entonces, este organismo tiende a investigar conductas, ¿cierto? Y una de ellas es el tema del maltrato, de la violencia contra la mujer. Históricamente en nuestra región, o sea, cuando yo hablo de región, hablo de Latinoamérica, específicamente Suramérica, Bolivia ha sido uno de los países con mayor índices o tasas de violencia en contra de la mujer, que generalmente tienen que ver con la violencia física y sexual, o psicológica también. Dice, históricamente, Bolivia es el país con más violencia contra la mujer. De acuerdo a un estudio realizado por la ONU en febrero del presente año, revela que Bolivia se encuentra como el primer país que registra los mayores índices de violencia hacia la mujer. Según los datos, 7 de cada 10 mujeres sufren de violencia de todo tipo, siendo la física y psicológica la más frecuente. Por ello, la Dirección de Género de la Gobernación desde hace 3 años viene trabajando con víctimas de este tipo a través de sus oficinas, donde presta atención multidisciplinaria, no solo para la mujer, sino también para los hombres que sufren maltrato. Cuando habla de prestar atención multidisciplinaria, quiere decir que la mujer puede ser atendida en esos 3 ámbitos que ya había hablado y asesorada en lo legal, ¿cierto? En lo psicológico y también en la parte social. Porque generalmente porque una persona no se va de su hogar y termina y corta con el tema, porque evidentemente hay temas sociales que le impiden irse de ese hogar a otro. Entonces la trabajadora social va a estudiar su caso para ver de qué manera se le puede ayudar. Entonces, generalmente las organizaciones o los gobiernos tienen casas de acogida para la mujer que ha sufrido maltrato, ¿ya? Entonces se hace un estudio y si hay un riesgo inminente para ella, entonces lo que se hace, y no tiene, digamos, grupo de apoyo, por ejemplo, un familiar que la pueda tener en su casa, entonces la mujer se le lleva a una casa de acogida. Las casas de acogida sé que hay en Chile y sé que hay en Argentina. Nosotros vamos a dar todos esos datos con Betty al final, porque tengo una carpetita llena de datos en toda Argentina de los, digamos, organismos que pueden atender a la mujer y casas de acogida también.
En cuanto a Chile, uno se puede dirigir a la página web del CERNAMEC y ahí puede encontrar toda la información necesaria respecto a casas de acogida o también asesoramiento legal y psicológico. Bueno, con respecto a Bolivia, el 9 de marzo de 2013, alguien levantó la mano. Mariana, ¿va a hacer alguna pregunta, Mariana? No, dice, mil disculpas. Fue sin Ay, querer. bueno, el 9 de marzo de 2013, el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pero ¿por qué se promulga esta ley de protección a la mujer? Porque hubo un hecho, digamos, que hizo que estallara o fuera un escándalo, por decirlo así, que fue la muerte de una periodista boliviana por parte de su pareja. Una muerte que desató numerosas protestas ciudadanas y aceleró la puesta en marcha de la nueva ley. Miremos que son las, protestas las que aquí generan esta ley. Pero en sí, hay tratados internacionales que desde hace muchos años están tratando de que los estados implementen este tipo de leyes en sus naciones para evitar y erradicar la violencia contra la mujer, para que sea un estado que garantice a la mujer, ¿cierto?, una asistencia psicológica, jurídica y social, ¿ya? En el caso de Bolivia, pues tuvo que existir previamente un tema digamos, que detonó en lo social esta como rabia o ira, porque ese es un tema que da bastante para esto. Y, y ustedes ven en televisión los movimientos feministas de no, ni una menos, ¿cierto? Que se ha vuelto bastante popular, digamos, en las noticias. Y ni una menos ha sido un movimiento que se inició en Argentina, también por casos que se detonan por este tipo de noticias escandalosas, cuando un hombre mata a una mujer joven o a su hija o a su esposa. Entonces, realmente las leyes vienen a ser reactivas porque incluso teniéndolas, porque al menos Argentina las tiene desde hace varios años, a veces se vuelven ineficaces. Pero también esa eficacia no solamente depende de los gobiernos, sino también de nosotros que como ciudadanos podamos apoyar en estos procesos. ¿Cómo apoyamos? Si vemos violencia, tenemos que denunciar o tenemos que ayudar o tenemos que apoyar a la persona que está sufriéndolo. Y bueno, dice acá que en Bolivia, noticias, entre enero y febrero de este año se registraron 30 femicidios, o sea, muchísimo. La naturalización, digamos, de algunas conductas de maltrato también es una cuestión que debemos cambiar acá. Yo les quiero contar que en la universidad donde yo trabajaba, también hubo movimientos de estudiantes que estaban pidiendo a la universidad que se protocolizara algún instrumento o normativo dentro de la misma universidad para evitar que los profesores abusaran, digamos, de su autoridad con respecto a las mujeres. Y ellas decían que los alumnos también a veces hacían cosas que las mismas niñas naturalizaban, ¿sí? Por ejemplo, había una chica que naturalizó que se le tocaran los pechos, los senos, ¿m? Y se reía. Entonces la otra compañera le decía, y eso lo expusieron en las niñas en un taller, decía, es que nadie tiene por qué tocar tus pechos y no tienes por qué reírte. ¿Mm? Entonces a veces se naturaliza ciertas cosas que no están, digamos, que no son aprobadas, ¿cierto? En mi ser interior, pero como se ve natural que te toquen o que te peguen en las nalgas y tú no lo has autorizado. ¿Mm? Entonces, todo ese tipo de cosas, el respeto, digamos, es fundamental. Y allí hay un tema educativo también, no solamente para las mujeres, sino también para, digamos, los hombres, dentro del contexto de la universidad, ¿ya? Bueno, es importante también expresarles que hay unos patrones de violencia contra la mujer, ¿no? Según los estudios, indica que cuando la mujer está fuera de su labor, después de las 20 horas, es cuando se aumentan los índices de violencia y disminuye en las horas laborales. Entonces, por eso es que es preocupante el tema de ahora del encierro, ¿no? Porque por eso aumentó la violencia. La mujer puede salirse del contexto del hogar
y buscar, digamos, el trabajo como una forma de refugio, porque ahí está más segura que en la misma casa. Entonces, las mismas encuestas dicen que a las 20 horas es cuando aumentan los casos de violencia y disminuyen las horas de la madrugada. Asimismo, los fines de semana aumenta la violencia en las horas de la madrugada. La razón es porque la agredida o la persona afectada pasa más tiempo con su agresor. Dice, si bien los casos de violencia intrafamiliar disminuyen durante la madrugada, destaca el aumento que se observa los días sábado y domingo en dicho horario. Esta situación se complementa con la información de la tabla 3 que indica que el fin de semana concentra cerca del 50% de los casos de violencia intrafamiliar ocurridos en un horario no laboral. Al desagregar por tipo de violencia, vemos que la violencia física aumenta en las noches de los fines de semana. Entonces, sí hay un patrón y esto se sabe, ¿no? Por parte de las autoridades también. Ahora, yo quiero comentarles algo, y es el interés de Jesús o de Dios por los grupos vulnerables. Muchas veces la mujer se siente atrapada en este círculo de la violencia intrafamiliar, que no solamente ocurre dentro del contexto de personas no cristianas, también ocurre dentro del contexto de mujeres que son cristianas, ¿ya? O que van a una iglesia. Yo les quería contar algo muy puntual. Ya, entonces, a veces dentro del contexto de la iglesia, que es un tema que quería tocar y que habíamos hablado con Betty, se ha malinterpretado la teología acerca de la autoridad, ¿cierto? La autoridad de Jesús es una autoridad amorosa, de protección, como lo contaba Betty en su testimonio. El Señor la abrazó, la protegió y le enseñó. Es un maestro, pero es un maestro cuidadoso, porque somos vasos frágiles. Entonces, dentro del contexto de la iglesia, muchas veces por nuestras estructuras mentales machistas, ¿cierto? Se ha interpretado mal el tema de la autoridad. Y la mujer ha interpretado también la sujeción como un tema de que tiene que ponerle como la pata, como le dicen, y tiene que aguantar y poner, porque eso es, digamos, lo correcto, ¿ya? Pero yo quiero ver dos ejemplos específicamente de la Biblia. Uno de Rahab, la ramera, era una prostituta que vivía en Jericó. Y si ustedes quieren leer los textos bíblicos, se los aconsejo que lo lean, todos completos. Rahab era una mujer que recibió a los espías de Israel. Si se acuerdan, Jericó era la ciudad que Dios había dicho a Josué que tenían que tomar y conquistar. ¿Ya? Entonces, primero, en una guerra van los espías, ¿no? Para ver cómo está la situación de esa ciudad, cuáles son sus, digamos, puntos vulnerables, ¿ya? Para poder atacar la ciudad. Entonces, ellos fueron los espías, pero los que estaban, digamos, los guardias de la ciudad, se dieron cuenta, pillaron a los espías. Entonces, ellos huyeron, ¿cierto? Y huyeron a la casa de Rahab. Ella era una prostituta, pero sin embargo, y todo, ella había escuchado de lo que el Dios de Israel había hecho. Y ella creyó y tuvo fe en el Dios de Israel porque les dijo, yo sé que el Dios de Israel les va a dar la ciudad también. Así que cuando ustedes vengan por esta ciudad, hicieron como un intercambio. Yo los cuido a ustedes para que no los vean la guardia, pero ustedes a mí a cambio me guardan mi vida y mi familia. Entonces hicieron el trato, ¿no? Y Rahab fue guardada y salvada. Cuando vienen los israelitas, ella definitivamente es salvada, ¿cierto? Y cambia de contexto también. ¿Por qué? Porque siendo ya los israelitas quienes dominaban la ciudad, ella pudo conocer a otros israelitas y se casa con Salmón. Y Salmón era un príncipe del pueblo de Israel, o su padre. Era un príncipe, o sea, no era cualquier persona. Y ella de ser ramera pasó a ser esposa de un príncipe de Israel. Y en la Biblia constata que ella está dentro de la genealogía de Jesús. Entonces vemos cómo Dios restaura a una persona. Y Dios no tiene miramientos con qué persona sea. Si ella de ser prostituta en ese minuto, y acordémonos dentro del contexto del paganismo, ser prostituta no era tan mal visto, ¿no? Porque incluso las prostitutas tenían un oficio en los templos paganos, ¿ya?
Así que ella, pero de todas maneras para el pueblo de Israel no era así, ¿cierto? Sin embargo, se casó con alguien del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Y le dio un estatus dentro de esa sociedad. Además, ella fue la mamá de Boz. Que si ustedes leen Ruth, todo el capítulo de Ruth, van a poder ver que Boz era un hombre muy adinerado. O sea que ella pasó de ser una prostituta en Israel a ser una hija de Dios. Se casó con Salmón y tuvo además un estatus diferente. No solamente, digamos, en lo terrenal, sino en lo espiritual también. Y esa analogía también la podemos hacer con nosotras mismas, ¿ya? Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos cambia de estatus, por decirlo así. Él está queriendo siempre nuestro bien, no ponernos la pata, porque Él como autoridad, Él nos acoge, nos abraza, nos restaura y nos levanta. Y eso es lo que Él quiere hacer hoy en día con la mujer. Entonces, también cuento la historia de Ruth la extranjera en Belén. Para los israelitas también era abominación como juntarse con los extranjeros, ¿sí? No era muy bien visto. De hecho, cuando ella empezó a trabajar, no le dieron un buen trabajo, le dijeron que recogiera las sobras nomás. Y Boz, y terminó siendo la esposa de Boz, el hijo de Rahab, y quien además después confió plenamente en el Dios de Israel. Y también aparece en la genealogía de Jesucristo. Entonces, si vemos, Dios restaura, ¿cierto? Amén. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Y dice, hoy en día muchas personas, yo diría, muchas mujeres se sienten como Rahab, atrapadas por un estilo de vida que les roba la dignidad y la alegría. Porque la violencia, el maltrato te roba la dignidad y te roba la alegría. Sienten que son invisibles, que no vale la pena nada. Pero la historia de esta mujer es un consuelo para todas ellas, pues nos deja ver que ninguna de nosotras pasa desapercibidas para Dios. No importa lo bajo que hayamos caído, Él no está muy lejos de cada una de nosotras. Dios está listo para dar esperanza a quienes confían en Él. Entonces, si una mujer está atrapada en el maltrato psicológico, en el maltrato físico, en la violencia sexual, puede salir de eso con mucha oración, mucha ayuda. Y Dios nunca desampara. Yo quería dar 2 palabras del Señor que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, porque a veces la violencia va direccionada de los padres a los hijos también, no solamente en contra de la mujer, sino los padres contra los hijos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y dice esta escritura, que está en Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, uno diría, no, una mujer que pare un hijo jamás se olvidará de su hijo, pero puede ser que sí, ¿cierto? Aunque ella olvida, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Entonces el Señor nunca nos desampara, el Señor nunca se olvida de nosotros, y aunque olvide lo más íntimo de mi vida, que es mi padre y mi madre, o aún mi esposo, Dios no me va a olvidar a mí. Y de hecho, Dios defiende a la mujer. Él dice que es defensor de viudas, de huérfanos y de extranjeros. Él dice también en su palabra que la mujer viuda, Él es esposo de la mujer viuda. Él protege a la mujer, protege a los niños también. Yo les quería contar también un caso. A ver, se me paró eso. Ya. Igual tengo abierto acá unas páginas. Esa la tengo abierta. Por si no puedes, yo la tengo aquí. No hay problema. Ya. Aquí está. Porque hemos hablado de la violencia en contra de la mujer. Generalmente es en contra de la mujer y estaba, digamos, en la ley se protegía más a la mujer que a cualquier otro miembro, ¿ya? Pero hoy en día, en el contexto de la ley, se está protegiendo por violencia intrafamiliar a todos los miembros que sean vulnerables. Claro. Entonces, miremos que Dios es un Dios justo y es bueno, porque dice, y aquí estamos hablando de los niños, ¿no? Cuando hay violencia contra niños.
Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra, solo dijo Jesús, de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Entonces, yo les quería contar también que dentro del contexto, un caso gravísimo que sucedió acá en Antofagasta, de un pastor que violó sexualmente y abusó sexualmente de su hija. Se supo, y hay varios casos que se han sabido, porque Dios, yo sí creo que Dios descubre todo, estimadas, porque no hay nada oculto bajo el sol. Y el Señor descubrió este abuso. Para mí fue que Él lo mandó a la luz, ¿cierto? Y este pastor fue juzgado por la justicia penal y además expulsado de su iglesia. Entonces, ahí hay varias palabras que habla del Señor acerca de esto, que hay también de los pastores, ¿cierto? Que en vez de dar alimento a sus ovejas, las trasquilan. Entonces, y el Señor está muy preocupado de las personas que empiezan a creer en el Señor, que son también como niños pequeños y que son abusados también. Entonces, todo este tipo de cosas no pasan inadvertidas para Dios, porque mucha gente en el mundo dice, pero es que si existe Dios, ¿por qué pasa esto y esto y esto? Y cuando lo hace un pastor, se duplica la crítica, se cuadruplica la crítica, pero en realidad nada de eso pasa desapercibido para el Señor, y tampoco Dios hace acepción de personas, o sea, Él no exceptúa, incluso si uno es un cristiano, un creyente, el Señor no hace excepción de eso. Antes, al contrario, uno es corregido y también es castigado, porque así es su vara, ¿cierto?, de justicia. También hablamos de su misericordia, porque Él es un Dios misericordioso. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando se practica el pecado y no hay un cambio, el Señor mete su mano, ¿sí? Así es. Entonces, muchas veces, muchas víctimas callan y hacen silencio, y esto en el mundo espiritual también tiene una representación, por decirlo así, y es que la persona queda en cautiverio y tiene que ser libre de alguna forma. Entonces, este tipo de cosas se ganan también en lo espiritual, y eso que se lo puede hablar mejor el pastor más que yo, pero en el mundo, por lo menos yo, lo que hago siempre es orar, porque yo sé que me gano todo primero en el mundo espiritual. Y si una mujer está atrapada en ese círculo de violencia, lo primero que tiene que hacer es ir al juez, a Dios, Amén. a su trono, Aleluya. y empezar a interceder y a orar para que Él, en lo físico, también empiece a actuar. Porque yo sé, y que los que hemos trabajado en lo social, muchas mujeres se retractan de, por ejemplo, de denunciar a su marido. Hacen la denuncia y después se retractan. ¿Por qué? Porque ven la imposibilidad económica para sostenerse y dependen económicamente, de, por ejemplo, de su agresor. O porque sencillamente hay algo que los apega y no pueden salirse de eso. Pero es algo que se los apega, es un tema, es un vínculo almático, un vínculo del alma, un vínculo también que tiene que ver con cosas que uno a veces ni siquiera se imagina, ¿no? Pero cuando uno empieza a interceder por otra persona también, el Señor empieza a actuar. Ahora, la protección legal. Ponlo en grande, Adri, por favor, Ya. de presentación. Así lo vemos mejor. La protección legal, como les estaba diciendo yo, al principio era, digamos, solamente manifestada hacia la mujer, pero hoy en día es hacia todos los miembros de la familia. Dice acá, al menos en Chile, ¿no? Violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor, una relación de convivencia con él. También si es pariente por consanguinidad o afinidad, en toda la línea recta o la colateral. Bueno, esos son temas legales. Pero si tu tío ejerce violencia y está dentro del contexto del hogar, también es violencia intrafamiliar. Si yo soy sobrina que vivo en tu casa y tú me maltratas a mí, eso es violencia intrafamiliar, lo puedo denunciar. Ahora, en Chile hay un punto, no todo maltrato o no toda violencia se considera delito, ¿no? Tiene que ser habitual para que pueda ser considerada delito. Ese es un punto para Chile.
Y eso, este tema de la violencia, como les digo, incluye a todos los miembros de la familia. Si hay un hijo común, por ejemplo, y alguno de los padres, digamos, ejerce violencia en contra de ese hijo, está dentro del contexto de la violencia intrafamiliar. Los tipos de violencia son varios. La ley reconoce la violencia física, sexual y psicológica. La económica, al menos en Chile, todavía no. Pero la física ya todos la conocemos, no hay que explicarlo, ¿cierto? Son todo lo que se haga en contra de nuestro cuerpo, golpes, zamorreos. De hecho, yo tuve un caso en la iglesia de una persona, un caballero, que ellos recibieron a Cristo y estaban caminando dentro del Señor, pero ustedes saben que hay un proceso de santificación, ¿no? Y en eso, pues él como que fue golpeado por los celos, por decirlo así. Y él, antes de Cristo, tenía la costumbre como de maltratar a su esposa, ¿ya? En esta ocasión no la maltrató, como lo solía hacer, pero sí le metió acá los dedos en la boca y se lo hizo duro. Ellos son colombianos que están en Chile. Entonces él pensó que con eso no había nada, ¿cierto? Pero él los celos, y sabiendo que acá las leyes son, digamos, como siendo extranjero, puede incluso, si va a una cárcel, ser expulsado. Entonces él tal vez se detuvo, pero la ira lo llevó solamente a hacer esto. Sin embargo, fue procesado por violencia intrafamiliar acá en Chile. Y estuvo a punto de perder, digamos, la estadía acá en Chile. Entonces sí fue considerado como un maltrato por los antecedentes que tenía antes, ¿ya? Así no hubiesen sido antecedentes acá, pero de todas maneras la mujer contó, o sea, la niña contó todo lo que había vivido antes. Así que se le dio la prioridad a ella, y cuando habló con el pastor le dijo que eso era justo y que él no había actuado bien, que él tenía que arrepentirse de eso. Bueno, al final el matrimonio se separa. Bueno, infortunadamente ella sí dio pie para los celos, porque efectivamente se fue con otra persona al cabo de un tiempo, y digamos que, bueno, ahí paró todo su tema con la iglesia ella, y ella decidió definitivamente no regresar, sino irse en ese camino. Entonces aquí pues vemos que no siempre tampoco somos tan víctimas, ¿no? Hay que verlo desde el punto de vista también que cuando uno, en esto también, o sea, hay mucha tela por donde cortar, pero digamos que la ley sí lo sancionó a él, porque por ley el adulterio aquí no se sanciona como delito, en realidad, ¿no? Entonces, eso. La violencia sexual, que es muy fuerte, yo creo, es cuando una mujer es obligada por la fuerza física o por amenazas psicológicas a tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales que le resultan humillantes o degradantes. Aún así, sea dentro del contexto del matrimonio, existe violencia sexual cuando uno no ha consentido con la relación sexual, ¿no? O que es humillante o degradante, la forma. Entonces, hay algo importante que quiero explicarle, y es que qué hacer si eres víctima de violencia. Entonces, generalmente la persona le da miedo denunciar, ¿cierto? Es lo primero que debería hacer, pero antes de recurrir a eso, si hay ese temor, es intentar recurrir a los cercanos y cuénteles lo que está viviendo. O sea, mientras uno mantenga esto callado, no va a haber solución. Y el apoyo de una red de contención es fundamental en la protección de la mujer. Así que los más cercanos pueden apoyarle, pero también puede solicitar apoyo, orientación psicológica, social y jurídica, como ya les venía diciendo, a los centros de la mujer del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad y Género, al menos en Chile, ¿cierto? Con respecto a Argentina, ya vamos a ver algunos teléfonos de los que pueden acudir. Pero ¿qué pasa si yo soy testigo de violencia? Entonces, también podemos colaborar de dos maneras. Yo pienso que si somos cristianas, una manera muy importante para apoyar a alguien es primero compartiéndole de Cristo, orando por ella, conteniéndola, ¿cierto? Dándole orientación
de lo que estamos hablando y seguidamente contactar con una psicóloga que puede ser de cualquiera de estos servicios que de la mujer, por ejemplo, en Chile, que le pueden dar atención. Ahora, dice, puede llamar gratuitamente al 1455 para pedir orientación sobre qué es mejor para hacer en estos casos. Entonces, hay un número de llamada rápida en Chile, que es el 1455. Si hay un tema de violencia que ya usted ve que es casi va a matar a la mujer o que hay una violencia demasiado extrema, es un episodio que uno no puede pasar por alto. Entonces, ahí sí hay que denunciar. Si usted es testigo de este tipo de violencia, no lo puede pasar por alto, debe llamar a Carabineros al 149 o al 133 y a la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, al 134. ¿Cuáles son las medidas de protección que la mujer puede obtener después de una denuncia? Puede ser ante Fiscalía o Carabineros, ¿cierto? Como hay varios países aquí representados, yo me puse a mirar casi todas las leyes, al menos las de Argentina, las de Colombia, las de Chile, esas tres. Y de esas tres principalmente hay órdenes de alejamiento que las da el Tribunal de Familia en Chile o la Fiscalía. Esa orden de alejamiento, ¿qué implica? Que el agresor no podrá ir ni al trabajo de la mujer, ni acercarse a su lugar de habitación, ni a la escuela, si es que va a la escuela o a la universidad, ¿cierto? Si infringe esta ley, pues obviamente habrá que denunciarlo y para que se haga, como decir, la detención preventiva de esta persona por haber infringido una orden judicial. La ubicación en casa de acogida, que también está tanto en Argentina como en Chile, hay casas de acogida en ambos países. La suspensión del régimen de visitas de los hijos menores en común también es una medida de protección. O sea, si usted no quiere que sus hijos sean testigos de violencia o si esta persona realmente, definitivamente es un agresor también para con sus hijos, se puede suspender el régimen de visitas, ¿cierto? De los hijos menores que hay en común. Ahora, todo este tema es dentro del contexto de la violencia intrafamiliar y cuando hay denuncias en ese contexto, pero cuando hay violencia sexual de la mujer dentro del contexto del trabajo, también existe, al menos en Chile, procedimientos por el cual el empleador debe denunciar este tipo de cosas y puede terminar hasta un contrato de trabajo cuando hay violencia sexual en contra de una de sus empleadas. Pero ¿qué pasa si es el empleador quien ejerce violencia contra su empleada? Ella misma puede terminar el contrato con un autodespido, así se llama en Chile. Entonces hay varios contextos. Este no es de violencia intrafamiliar, sino violencia en lo laboral, ¿ya? Eso también está tipificado. Y eso es un delito, obviamente, pero si la mujer es agredida dentro del contexto del trabajo, ella puede también autodespedirse. Eso que implica que va a obtener indemnizaciones que corresponden a un despido sin justa causa. Ya. Entonces, las medidas de protección en Chile, de acuerdo a que se las genera la Fiscalía del Tribunal, puede ser, la Fiscalía da un contacto telefónico, ¿cierto? Prioritario, o un celular temporal de emergencia, le puede dar un celular temporal. Puede hacer rondas policiales al domicilio de la víctima, puede ubicarlo en casa de acogida o refuerza la seguridad del domicilio. El tribunal, como dije, puede prohibir permanecer en el lugar común, acercarse a la víctima, el lugar de trabajo o estudio, prohíbe al agresor el porte o tenencia de armas y las puede incautar si es que las tiene, ¿no? Puede ordenar la incautación de las armas. Vemos que hay como una acotación sobre los centros de medidas cautelares. En Chile, al menos, si una mujer va, por ejemplo, a Carabineros y realiza una denuncia y es un fin de semana o es de noche, el fiscal de turno puede otorgar las medidas de protección que se requiera en caso de sentirse en peligro, que son las medidas que acabo de exponer. Y en caso de que se sienta en riesgo o intimidada o amenazada y tema por su vida, puede recurrir al centro de medidas cautelares, que están tanto en la Fiscalía como en el Tribunal de Familia ubicadas. Y allí le aplicarán una encuesta de riesgo para determinar si está frente a un maltrato habitual o está en un riesgo vital. Posteriormente será notificado esto a Carabineros. Recuerde que siempre puede acceder al nombre del carabinero que quedará a cargo del cumplimiento de las medidas de protección, como también el número de teléfono al que tienes que llamar en caso de estar en peligro. Yo les voy a compartir a ustedes unos emoticones que me llegaron justo hoy de una abogada, una compañera abogada, y se los voy a compartir ahorita mismo en el grupo, que son los emoticones para
cuando usted o alguna mujer se sienta en peligro. Ahí se lo voy a compartir. Lo van a poder ahora mismo. El conductor está sospechoso, llámame, te necesito, ven por favor, estoy en peligro, llámame. Entonces, esos emoticones pueden servir para que las mujeres que se sientan en peligro rápidamente busquen auxilio. Ahora, estos son los fonos de emergencias de Chile, que son del servicio del CERNAMEC, el Fono de Orientación de Violencia es el 1455, en Carabineros el 149, la PDI el 134 y la Fiscalía tiene un numerito más largo que es el 600-333-0000. Debería ser más corto, como los otros. Sí. Ahora, la siguiente diapositiva habla de los fonos de emergencias de Argentina. La línea 144, que es la que brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año, es anónima, gratuita y nacional. En ella se ofrece información, contención, asesoramiento de aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica. Su objetivo es acompañarla en las diferentes situaciones que esté atravesando, ya sea durante o después de un episodio de violencia. En Colombia también hay algunos teléfonos para contactarse, todo esta está en la diapositiva 26, es la línea 155, la Policía Nacional la 123, la Fiscalía General de la Nación es el número 122, para presentar denuncias de violencia intrafamiliar o de género y violencia sexual. También en Colombia está lo que se denomina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también recibe denuncias y protección a niños y niñas y adolescentes en el número 141, y hay un WhatsApp, hay varios WhatsApp que dejé en la diapo para que los que sean de Colombia pues tengan esa información. Y hay una línea púrpura en Bogotá también y un WhatsApp. Todos esos teléfonos permiten a las personas o a las víctimas tener acceso, digamos, a una orientación o denunciar un hecho de violencia. Todas generalmente son anónimas y gratuitas. No hay que pagar nada. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la información? Ahí las tienen por si quieren profundizar. Me gustaría que si tienen alguna pregunta. Mire, sobre este tema también hay asociaciones cristianas que me gustan mucho, que hacen ese acompañamiento a la mujer que es víctima de violencia. En Chile hay una asociación, una fundación que se llama Belén, que yo estuve en una capacitación con ellos y están específicamente orientados a la protección de víctimas, de mujeres, ¿ya? Ellos hacen un trabajo muy delicado y muy lindo porque, bueno, ellos lo hacen con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Tienen un libro que se llama Vaso Frágil, que sería interesante leer, que yo quise leer, pero está agotado, en donde allí ellos fundamentan algunas teologías erróneas, ¿cierto? O interpretación más bien errónea de lo que es la autoridad y todo este tema del machismo que se inocula dentro de la iglesia. ¿Cómo se llama, Adriana? Vaso Frágil. Vaso Frágil. Ya. También tengo el contacto de los pastores, porque sería interesante, al menos en Chile. Ellos dan conferencias específicas en este tema, pero también hacen. O sea, ellos tienen la fundación y bueno, en esa conferencia ellos contaron un caso que me pareció muy lindo, de una mujer que ellos protegieron, pero mira cómo es hermoso Dios cuando Él interviene en estas cosas. La mujer, Carabineros llegó a su casa, ¿cierto? Y era para sacarla de ahí, porque ya, pues, ella estaba en riesgo, ¿no? Sin embargo, los vecinos, y mira, los vecinos avisaron al esposo de ella que se la estaban llevando. Así que el hombre llegó, pero fue todo un temón, tocó sacarla rápidamente y ella no tenía para dónde ir. La fundación tenía solamente 200,000 pesos en ese entonces para aportar a arriendos, ¿cierto? Para poder colocar o ubicar a una mujer que estaba en esta situación. Así que, bueno, de este tema se enteró la jefa de la señora y ella trabaja allí y el hombre ha ido y ha hecho muchas cosas inapropiadas, la ha insultado. Conocemos el caso, queremos ayudarla. Y la jefa misma le ayudó a conseguir una casa. Le dijo, pastora, ¿cuánto tiene? Dijo,
dijo, yo vi la casa y dije, esta casa vale como 350, 400 mil pesos chilenos. Era una casa que había sido dejada como en sucesión y estaba ahí quieta, y se la dejaron mientras se hacía el tema de la sucesión. Estaba toda amoblada y ella era una mujer vulnerable, de poco dinero, que no podía pagar eso tampoco. Sin embargo, la señora le dijo, yo no la conozco a usted, pero yo siento que, dígame cuánto tiene. Entonces la pastora estaba como, dijo, uy, 250. Subió, yo dije, subió 50,000 pesitos más, ahí vemos cómo lo conseguimos. Le digo, no, pastora, tranquila. Tranquila, mire, pague los servicios nomás y que cuide la casa. Y esta mujer vivió ahí durante mucho tiempo, mientras hubo la restauración, y Dios obró allí un milagro. Pero eso todo fue con base en la oración, y la restauración fue con base en eso, con oración, acompañándola, ¿cierto? Y el Señor hizo milagros en la vida de ella. Entonces, todos estos temas sociales, por decirlo así, yo creo que la iglesia tiene un tremendo campo por hacer, y con poder de Dios. En Argentina conozco a Marta de Biondi, que también tiene una casa de acogida de la mujer. Ella es una pastora. También tengo su contacto, por si la pastora Betty quiere tener esos contactos. Claro que sí. Son mujeres cristianas que se dedican, ¿cierto?, a este tema, y es un ministerio. Es el ministerio que yo llamo el ministerio de la misericordia, ¿no? Entonces, eso, por mi lado, yo pienso que eso es como todo el contexto que podemos hablar de este tema, y lo más importante nosotros como cristianas es ayudar a la mujer en esa oración, en esa contención, y que Dios hace las cosas nuevas definitivamente. En Él podemos confiar, en la restauración. Oramos, hermanas, todas juntas oramos al Señor en esta tarde y bendecimos a nuestra hermana Silvana, todas en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, bendito Dios, te exaltamos porque sabemos que estás escuchando, Señor, en este momento que has escuchado todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, todo lo que estamos compartiendo con mis hermanas, Señor. Y también has escuchado a Silvana, Señor, que ella tiene este tema que nos ha expresado, este dolor en su corazón de esta situación familiar, Señor, que ella ha vivido terrible. Señor, en el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que te manifiestes en amor, en paternidad hacia ella. Papito, en el nombre de Jesús, para que traigas paz, amor, ese amor se derrame sobre su corazón, Señor, y puedas consolarla en este momento, Señor. El estado ideal, Señor, para ella sería estar con su hijita y que esto no hubiera pasado. Señor, yo no sé todo, cómo ha sido todo, Señor, por qué ha llegado a este punto, no lo sé. No sé por qué ella está en esta situación, pero tú, Señor, conoces todas las cosas, conoces su corazón, conoces, Señor, todo el proceso, toda su vida, conoces su familia, conoces todo, Señor. De ti nada se puede escapar, Señor, y nadie puede engañarte a ti, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, quizás un juez determinó algo, Señor, un juez humano fue injusto, pero nosotros recurrimos a ti, que eres un Dios justo, un juez justo para Silvana, para mi hermana. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, ponemos esto delante de tu presencia, ponemos la vida de Silvana, la vida de su familia, de su entorno, de su hijita, Señor, delante de ti, Señor. Y ponemos esta expresión de ella, Señor, delante de tu presencia para que como juez justo puedas intervenir, Señor, en el nombre de Jesús. Solamente eso, Padre. No decirte qué ni cómo. Tú sabes, Señor. Y tú harás lo mejor para ella. Tú harás lo mejor para ella, Señor.
Tú harás lo mejor para ella, bendito Dios, y para cada una de nosotras. Gracias, Señor, de antemano por todo. Gracias de antemano por intervenir, Señor. Porque todo lo que te pedimos al Padre conforme a tus promesas, Señor, tú lo haces realidad. Señor, gracias, 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 Señor, de antemano por todo, mi Dios, por todo, por cada respuesta, por cada intervención tuya en nuestras vidas. Señor, oro por todas mis hermanas en esta tarde, Señor. Que esta bendición de tu amor, Señor, caiga sobre cada una de nosotras. La manifestación de tu gracia, de tu bondad, de tu amor, Señor. Padre querido, que podamos experimentar en la intimidad de la oración tu presencia, podamos experimentar y conocerte en cada etapa de nuestras vidas, conocerte en cada proceso de nuestras vidas, Señor. Manifiéstate a mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito querido, por esta tarde. Gracias por Adriana, gracias por compartirnos, Señor, tu palabra y por compartirnos todo esto, Señor. Gracias, gracias, te bendecimos por enseñarnos, por conducirnos, por darnos luz, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres un Dios bueno, maravilloso, protector, cuidador, que atiende nuestras necesidades, aún, Señor, las más íntimas, Señor. Gracias, mi Dios. Abrazamos a Silvana, la abrazamos, Señor, la abrazamos en amor, juntas, la abrazamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén.